Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Que el Señor los bendiga. Les habla el hermano Giovanni Sagastume, desde aquí, desde mi casa. Hace un momento acabo de subir una película que habla a través de los personajes que están saliendo ahí. Habla del infierno. Y decidí pasarla. Yo soy muy poco para las películas, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención pasar esta película, ¿verdad? Basado en la palabra del Señor. Yo, como repito, yo soy muy poco para películas. Yo casi no veo películas, ¿verdad? Yo no veo en sí películas, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención acerca de lo que estaba hablando esta película, de un infierno que sí existe, que es real. Y yo quiero hacer un llamado a todas las personas, amigos, hermanos en Cristo, que nos pongamos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, ya que sabemos que el infierno es real. Sabemos también que hay un paraíso también para todo aquel que le sirve al Señor y que es nuestra recompensa, ¿verdad? Así que yo quiero leerles una cita bíblica. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, y versículo 41, la Biblia dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Sé que este tema del infierno es muy fuerte, ¿verdad? Para muchos, también para mí, ¿verdad? Hablar del infierno no es fácil, amados hermanos y amigos. Pero está en la Biblia, y lo que está en la Biblia hay que predicarlo. Y sabemos que el que nos enseñó acerca de un infierno es Jesús. Jesús fue el que nos enseñó de que hay un infierno y que hay un gusano que nunca muere. Amén. Así que lo que yo quiero hacer con esto es hacer conciencia a todos los hermanos en Cristo. Primeramente, salvar a los de la casa, ¿verdad? Porque a veces estamos sirviéndole supuestamente a Dios, pero no lo estamos haciendo como es debido. No lo estamos haciendo con responsabilidad. Somos irresponsables. No hacemos lo que verdaderamente la Biblia nos manda hacer, hermanos. Por eso que es primordialmente en este tiempo donde hemos visto que la apostasía, donde falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros están engañando hoy en día a muchas de las personas dentro de las iglesias, que solamente tienen el título de iglesia o de pastor o de ministro, pero les están engañando. Solamente les están predicando de bendición, de prosperidad, de riqueza, de abundancia. Y no les están diciendo verdaderamente que Dios odia el pecado. Él odia, aborrece todo aquel que hace iniquidad. Pero por eso es de que estoy tratando de hacer énfasis que hay un infierno, porque la Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida, ¿verdad? Por eso quiero hacer un pequeño resumen de lo que verdaderamente se está enfocando el Señor Jesucristo cuando dice que hay un infierno. Sabemos que todo aquel que no quiere servir a Cristo, pues ignorantemente le sirve al diablo, y aunque muchos digan que no, pero el infierno es real, amados hermanos. Hay que tratar la manera de poder cumplir con lo que los requisitos, con lo que la Biblia nos manda. Allá en Josué capítulo 1, versículo 8, si no me equivoco, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El problema es que todo el mundo quiere usar a Dios
usar a Dios solamente por los beneficios que Dios pueda darte. No, amado hermano. Aquí tenemos que darnos cuenta que el venir al evangelio estamos renunciando al mundo, al pecado. Estamos renunciando a todo lo que a Dios aborrece. Nos hacemos enemigos del mundo, enemigos de todo lo que el mundo ama. Por eso que hoy en día tenemos que darnos cuenta que seguimos en guerra todavía. El cristiano sigue en guerra, está en guerra. La iglesia está en guerra. ¿Por qué? En guerra contra el pecado, en guerra contra toda la mundanalidad, contra todas esas fiestas paganas que el mundo celebra y la han metido a la iglesia. Contra todo ello es que nosotros estamos en guerra, contra la carne, contra todo eso. Tenemos que andar en espíritu, dice la verdad. Pero los pastores, los ministros de hoy en día no le dicen esto a la iglesia. Lo que los pastores hoy en día, o los ministros o evangelistas y todo aquel que predica la palabra, lo que enseña son, sí se basan a lo que la Biblia dice. Algunos agarran todo lo que son los atributos de Dios, los milagros de Jesús, la prosperidad que Dios nos puede dar, las bendiciones que Dios nos puede dar, pero no enseñan lo que Dios aborrece, lo que a Dios no le gusta. Hay un infierno. La Biblia dice que el infierno fue creado no para la humanidad, sino que fue creado para el diablo y sus ángeles, o sea, y los demonios. Pero como el ser humano no quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces, como no quieren nada con Dios, entonces el camino que llevan es el mismo camino que el diablo lleva. Aquí hay una guerra y la guerra es de salvar almas. La guerra es por las almas, son por las almas. El diablo quiere ganarse a la mayoría de almas, así también Jesucristo. Por eso vino a morir, vino a morir en la cruz del Calvario para salvar lo que se había perdido. Eso quiere decir que como Jesucristo vino, entonces por medio de Él nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna juntamente con Él. Amén. Pero hay gente que no cree que hay un infierno, porque mucha gente dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Que Dios no es malo, Él no va a llevar a nadie al infierno, Dios no puede meter a nadie al infierno, porque Dios es amor. Tienen razón, Dios es amor, y tienen razón de que Dios no mete a nadie ni manda a nadie al infierno, ni nadie tiene potestad para hacer eso. Este mensaje no es para mandar a nadie al infierno. Este mensaje es para dejarte saber que hay un infierno, pero también hay un paraíso. Y los dos de cualquier manera te van a esperar. El paraíso te está esperando, pero tienes que caminar con Cristo de la mano, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Pero también el infierno te está esperando. Si no quieres seguir a Cristo, pues estás siguiendo el camino al infierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros mismos, la gente se condena por sus propias acciones. La gente se condena y va directamente al infierno por las decisiones que toman en su vida. Por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Pero hay gente que no cree en el infierno. Si el infierno no existe, entonces queda anulado el sacrificio de Cristo. ¿Para qué vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? Si ya nosotros estábamos condenados para siempre, pero gracias a Dios que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Es ahí donde nosotros alcanzamos el perdón. Entonces, si el infierno no existe, entonces anulemos y yo dejo de creer hasta en Jesús. Porque si no creemos que hay un infierno, entonces ¿para qué creemos en Cristo Jesús? ¿De qué me sirve creer en Jesús si no hay un infierno? Si no hay un infierno, entonces ¿de qué me sirve seguir a Jesús? Es como muchos dicen, haga lo que uno haga, tú eres salvo. Eso es mentira del diablo. Tú no eres salvo, haga lo que haga solo porque ya reconociste a Jesús. No, nosotros somos salvos por guardar la palabra de Dios, por seguir a Cristo, por someternos a Él, por vivir en santidad, por llevar el evangelio tal y como está escrito en su palabra, obedeciendo los mandamientos, obedeciendo la palabra de Dios. Pero por eso quería recalcar, el infierno, un tema que ya nadie quiere escuchar, porque le causa miedo, porque le causa terror. Pero a los hijos de Dios no nos puede causar terror. A los hijos de Dios nos lleva a reflexionar de cómo es que andamos delante de Dios. Nosotros no podemos llevar doble vida. Nosotros no podemos seguir pecando como siempre. La gente acepta a Cristo pero siguen pecando. No, nosotros dice la Biblia que somos nuevas criaturas cuando venimos a Cristo Jesús. Ahora por eso
Hay gente, pastores, ministros, evangelistas, que han muerto, pero han muerto en pecado. Dígame, ¿esa gente dónde está? Esa gente está en el infierno. Hay gente que habla lenguas y están en el infierno. Hay gente que todavía tiene que oír esta palabra a tiempo. Porque hay gente, yo le voy a decir, hay gente que está jugando con el pecado, está jugando con la carne. Por eso que es de ponernos a cuentas. Hay un infierno y Jesús nos lo dejó saber. Pero este tema a nadie le interesa porque les causa miedo. O les da shock, les da ataque. Les da hasta derrame. O les da, no sé. Pero este tema es esencial predicarlo, amados hermanos. Usted me dirá, pero es que este mensaje, como dijo un pastor corrupto por ahí, me dijo, hermano, ese tema del infierno no es bueno tocarlo, me dijo este pastor aquí en mi casa. Un pastor alcahueta, liberal, que me vino a decir aquí a mi casa que ese tema no lo tocáramos, no lo toquemos porque ese no es el evangelio. Ese pastor ya está vendido al mismo diablo. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo me dice a mí que yo no predique de un infierno si en la Biblia está? Y lo que está en la Biblia hay que predicarlo. Este pastor vino aquí a llamarme la atención a mi casa, a decirme que ese mensaje del infierno no es el mensaje del evangelio, no es el mensaje de Jesús. Pero si mismo Jesús lo predicó, el mismo Jesús lo enseñó. Hablar del infierno a muchos le causa miedo, terror. ¿Por qué? Porque están viviendo en pecado, están viviendo en la carne, están viviendo como a ellos se les da la gana y no como la Biblia dice. Por eso que el tema del infierno no a muchos les gusta, pero el tema del infierno vamos a tocarlo, vamos a predicarlo, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si este tema te causa miedo, es mejor que te pongas a cuenta con nuestro Señor Jesucristo. Estamos en tiempos finales donde la apostasía se ha metido. Estamos en tiempos finales donde se ha aceptado de todo en las iglesias. Estamos a tiempo de oír la palabra de Dios. Estamos a tiempo de poder aceptar lo que la Biblia dice. En aquel tiempo no va a haber, ya cuando la iglesia se vaya, en ese tiempo ya no va a haber quien te predique. Por eso que es necesario hoy en día hablar de estos temas. Gente que se dicen evangelistas, gente que se dice predicadores, ministros, no predican acerca del infierno, no predican de los juicios de Dios, no predican lo que la Biblia dice, solamente quieren mensajes de mantequilla, solamente quieren mensajes que le estén sobando la espalda. Pastores que no predican de los juicios de Dios, de lo que viene a esta tierra. Pastores que no están predicando la palabra como tiene que ser, con responsabilidad. Hay gente, pastores, ministros que tienen que volver a predicar lo que la palabra enseña. Ya dejen de estar jugando con el pueblo del Señor. Estamos cansados de estar oyendo mensajes de que solamente recibir bendición y prosperidad. Queremos mensajes que nos lleven al cielo. Queremos mensajes que nos hagan subir al cielo. No mensajitos donde cualquiera puede venir a darnos una palabra ahí más o menos sancochada. No, amado hermano, prediquemos la verdad de Cristo. Necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos predicar la palabra del Señor. Hay mucha gente que se está perdiendo. Mucha gente que necesita volver a Dios. Hay gente que necesita, alabado sea el nombre de Jesús, oír esta palabra. El infierno es real, te guste o no te guste. El infierno es real. Y hay muchos que están allá que ya no pueden salir. ¿Por qué? Porque hay de aquellos que predican la palabra, pero no te enseñan la verdad de Cristo, de cómo andar, cómo conducirnos, cómo caminar en el evangelio. Somos cristianos evangélicos, hijos del Dios Altísimo, nuevas criaturas. Ya dejamos el mundo, dejamos el paganismo, dejamos la carne, dejamos el pecado. Es hora de caminar como Dios manda. Por eso que la Biblia dice, hay de aquellos, de aquel día, que me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros,
En tu nombre hicimos tantas cosas que se sanaban los enfermos. Sí, pero en pecado. Pastores que tienen hasta 3 o 4 matrimonios. Pastores que están recasando hoy en día. Este tema es otro tema que no quieren tocar. Pastores adúlteros que están recasando a la gente. Están recasando a los miembros de la iglesia. Recasando, oiga. Recasando a los miembros de la iglesia. No importa cómo estén ellos. Ellos lo que quieren son fichas. Siguen recasando a la gente cuando la Biblia dice que hasta que la muerte los separe. La Biblia dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero hay pastores que se agarran de versículos de la Biblia para ellos poder hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios manda. Dice, hay un pastorcito que dice por ahí y dice, a los adúlteros y fornicarios Dios los juzgará. Sí, está bien. Pero usted va a recasar. Pero usted va a recasar. Jesús mismo dijo, cuando los fariseos le preguntaron y le dijeron, hey maestro, pero ¿por qué Moisés nos mandó a darle carta de repudio, de divorcio a nuestras esposas? Y Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón. Él permitió, dice, pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Hombre y mujer los creó. El hombre dejará su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y lo que Dios unió no lo separe el hombre, sino que hasta que la muerte lo separe. Pero hay pastores que están recasando. Están recasando los pastores. Son pastores adúlteros también y fornicarios. Darán cuenta por lo que están haciendo. Y por culpa de ellos es que el evangelio se está extraviando. Se está extraviando del verdadero evangelio, del camino, del propósito de Dios. Si Dios permitiera el recasamiento, entonces lo dijera en la palabra, porque muchos se agarran de la frase, del versículo que dice en Mateo, dice, al no ser salvo por fornicación, el hombre puede dar carta de repudio a su mujer. Sí, puede dar carta de repudio a su mujer, pero no se puede casar con otra, porque dice que mismo Jesús dijo, y el que se casa con la repudiada adultera, y el que se casa con el que la repudió también adultera. ¿Qué vamos a hacer con eso? Por eso hay mucha gente que va conduciéndose en el camino al infierno. Van camino al infierno porque están haciendo y cometiendo pecado dentro de la iglesia, dentro de los altares. Por eso este mensaje es primeramente a los que se dicen ser cristianos, a los que se dicen ser evangélicos, pero llevan una vida doble. Una vida doble la que llevan. Ya todo es permitido en la iglesia. Meten payasos, meten mímicas, meten shows, meten bailarinas, meten lo que sea en los altares del Señor, profanando el altar del Señor, profanando la iglesia, profanando el evangelio. Miren, van a tener que arrepentirse antes de que la trompeta suene. Mi alma te alaba. Y así hay mucha gente que lleva el evangelio, un evangelio, ay hermanos, hasta se me fue la palabra por no decir otra, un evangelio que no cambia. Por eso que la gente impía, la gente que no le sirve a Dios dice, para ser como ese cristiano, mejor me quedo en el mundo. Y tienen razón. Y yo voy a decir otra cosa más fuerte todavía. Entre más paganismo hay, más dura tiene que ser la palabra. Más dura tiene que ser la palabra. Más fuerte y más dura. Para que se arrepientan los paganos, los perversos, los liberales, los que están extraviando al pueblo del Señor. Ellos son los que están extraviando al pueblo del Señor. Ya basta con toda esta gente, todos estos paganos liberales que lo que están haciendo es extraviar al pueblo del Señor. Pero la culpa también la tienen los líderes porque no enseñan la Biblia. Son poquitos, hermanos, los que nos están enseñando la Biblia. Son poquitos. Y hay gente que no lee Biblia, no lee la Biblia, no lee la Biblia. Están más entretenidos en las novelas, en las películas, en el Facebook y en todo eso. Amado hermano, hay que leer la Biblia. Mi alma te alaba, Cristo. Y yo voy a decirles algo también. Para ser cristianos,
como muchos de los que se dicen ser cristianos dentro de las iglesias, yo prefiero seguir hartándome droga, alcohol y andar de parrandero en discotecas, hermano, para ser cristiano como muchos de los que andan por ahí, que se dicen ser cristianos, pero visten como ellos se les da la gana, como mundanos, visten mejor a prostitutas que los mismos que se dicen ser cristianos. Por eso que la gente del mundo nos señala, los critica, porque dice, miren, ese es evangélico, miren, y en una barra, miren, ese es evangélico y todavía sirviéndole al diablo. No, amado hermano, aquí vamos a servirle a Cristo como Dios manda, como Dios manda, como Dios manda. Mi alma te alaba, Señor. Por eso que hay gente que tiene que entender la palabra de Dios, gente que ha conocido a Dios, pero ahora anda de la mano con el mismo diablo. Gente que dice, ay, es que ese hermano muy legalista, ay, ese hermano es muy rajatabla. No, es la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra, la palabra, la palabra. Gente que ya no quiere aceptar corrección, gente que se le dice lo que la Biblia dice y piensan que es uno el que les está condenando. Yo no puedo condenar a nadie, lo que yo predico está en la Biblia. Hay un infierno y todos aquellos que saben, que conocen Biblia, saben que hay un infierno, saben que hay un paraíso también y tienen que enderezar su senda. Por eso que el apóstol Juan, el Juan el Bautista dijo, arrepentidos y convertidos. Pero como había gente, habían grupos que no aceptaban la palabra que Juan el Bautista le daba, por eso que Juan el Bautista les dijo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentidos y convertidos, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero hay gente que no da fruto, y el fruto que da son podridos. Frutos podridos son los que dan, porque frutos sí echan, pero podridos. Por eso que yo les digo, hay gente que en aquel día le dirán, Señor, Señor, pero si yo en tu nombre eché fuera demonios. Sí, pero estás acostándote con alguien que no es tu marido. Sí, pero te estás fornicando, estás viendo pornografía, estás en pecado. Por eso que la gente tiene que entender que hoy en día que la apostasía se ha metido, más duro tenemos que predicar, más fuerte tenemos que predicar. Se acaba el tiempo, la trompeta va a sonar, tenemos que predicar la palabra del Señor, tenemos que predicarla tal y como está escrita. Mi alma te alaba, Cristo. Por eso que la gente no cambia. Vienen del mundo y siguen siendo los mismos sinvergüenzas de siempre. Gente que no cambia, gente que conoce la Biblia y ahora habla mal de los mismos cristianos. Gente que se ha apartado de Dios, ya habla mal de los cristianos. Si ahí mismo ellos pertenecían, nomás que ahora el diablo los tiene todos jugados, todos chupeteados. Gente traidora. Gente que ha dejado a las escrituras, son cobardes, son canallas, son traidores del evangelio, porque en vez de aceptar la palabra como está escrita, ellos la critican, la juzgan toda. Juzgan el evangelio y son los mismos cristianos que están en la iglesia los que juzgan la palabra de Dios. Son los mismos que rechazan la palabra de Dios. Son los mismos que están adentro, los que rechazan la corrección. Mire, hoy alguien comete un error, ya no pide perdón, porque tiene el orgullo, el mismo orgullo del diablo. Ese mismo orgullo que no los deja humillarse. Cuando alguien comete un error, uno tiene que aceptar su error, pedir perdón y seguir hacia adelante. No quedarse ahí por su orgullo. Aquí como que hubiera competencia, amado hermano, de quién es el que predica mejor, de quién es el que canta mejor, de quién es el que tiene la iglesia más grande. Como que fuera competencia. Mire, amado hermano, Dios reprenda al diablo. Aquí tenemos que ser unidos como iglesia, predicar la palabra a los perdidos, a los que están extraviados, a aquellos que quieren la corrección, que quieren pan de vida. Mi alma te alaba. Por eso es necesario hoy volver a Cristo. Hay que arrepentirnos. Hay un infierno que arde y allá ya no hay esperanza. En el infierno ya no hay nadie quien te saque.
Pero la gente evita esos temas. El tema del infierno, ese tema no es prohibido tocarlo. No, amado hermano, hay un infierno que es real y hay gente ardiendo en llamas ahí, ardiendo, quejándose, atormentado por el mismo diablo y las llamas de fuego, atormentado por demonios, que un día se le predicó la palabra. Y hay gente ahí adentro también que estuvieron sirviéndoles a Cristo. Ahí adentro también hay pastores en el infierno que se fueron por el billete, que murieron en pecado, pastores recasados con 2 y 3 mujeres a la misma vez, pastores adúlteros, ministros adúlteros. Ahí también hay evangelistas, ahí también hay ministros ahí en el infierno. ¿Por qué? Porque decidieron darle la espalda a Dios, traicionaron la palabra, traicionaron el evangelio, traicionaron a Cristo. Por eso que hoy en día, amado hermano, es más fuerte lo que tenemos que predicar. Tenemos que seguir parados sobre la roca, predicando la palabra en el nombre del Señor. Se levanta el infierno, se levanta el demonio, lo que sea que se levante, la palabra tiene poder para destruir toda adversidad del diablo. Amados hermanos, yo les invito, este año 2018 viene con más fuerza. Y quiero decirle algo, este año 2018 se van a levantar cosas que nunca hemos visto. Este año 2018 tenemos que estar parados, agarrando la espada de Cristo, empuñando la espada, porque estamos en guerra. Y esta guerra no va a acabar, amado hermano. La iglesia sigue en guerra, porque esto es hasta que suene la trompeta. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay temas, amado hermano, que ya no quieren predicarlo. Los temas que hoy en día se predican son de prosperidad, de cosecha, de abundancia, de pacto, de siembra. Mire, amado hermano, esos temas que hoy en día se predican, amado hermano, es solamente para extraviar al evangélico, para extraviar a la gente que viene a Cristo. Por eso que hoy en día tenemos que enseñar doctrina, la doctrina de Cristo. Hay gente que no enseña doctrina. Es por eso, amado hermano, que la gente se extravía, porque no hay doctrina. Cuando la gente llega del mundo buscando una iglesia, mire, buscando esa paz, buscando esa libertad, buscando dónde puede él refugiarse, que es en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Ahí no le enseñan doctrina, por eso que la gente no cambia. A mí me han contado sin número de cosas de iglesias, de lo que pasa en las iglesias, amado hermano, que da vergüenza a esas iglesias, amado hermano. Si la Biblia no se equivoca, por eso que dice la Biblia que son sinagoga del diablo, sinagoga de demonios. Ahí mismo los están extraviando para llevarlos al infierno. El infierno es real. Y voy a decir algo. Tenemos que ver nosotros en qué estamos fallando. No se crea, amado hermano, todos tenemos luchas. Usted me ve a mí también, yo también tengo mis luchas. Todo mundo está en lucha, en guerra. Pero todos aquellos que quieren agradar a Dios, pero aquel que no quiere agradar a Dios, que hace lo que quiere, ese no tiene ni guerra, ni lucha, ni sabe de lo que le estoy hablando. Porque siendo cristiano no sabe Biblia, no sabe lo que la Biblia enseña. Por eso que hoy en día yo hago un llamado a todos aquellos predicadores, músicos, cantantes, todo aquel que es evangélico cristiano, que se dice ser cristiano. Vamos a afirmarnos con Cristo, vamos a meternos con Dios, amados hermanos. Vamos a estar ayunando, vamos a estar orando, vamos a estar vigilando, porque este año 2018 el diablo se va a levantar fuerte, se va a levantar fuerte contra la iglesia. Pero vamos nosotros también a meternos con Cristo, porque sabemos que el que nos da la victoria es Jesucristo, amado hermano. Por eso que yo le hago la invitación hoy en día. Amados, busquemos a Cristo. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, es hora que ya no te estés negando, que no te niegues. Ya es hora de rendirte a Cristo, de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Amados hermanos, en esta hora yo quiero hacer la invitación a muchos de aquellos que tienen que arreglar cuentas con el Señor, de que nos reconcilien, se reconcilien con el Señor, que acepten a Cristo como su Señor y Salvador, que no le sean infiel al Señor, que permanezcamos fiel, aunque la sana doctrina sea criticada, aunque esta palabra sea criticada porque es muy dura. Mire, amado hermano, ¿qué importa lo que digan los paganos, los carnales, los que se ofenden? Esa gente que se ofende es porque son carnales,
criminales, están en pecado, están en adulterio, tienen pecados ocultos. Esos son los que se ofenden. Los que se ofenden por la palabra de Dios son porque están mal, están chuecos, tienen que arrepentirse, tienen que venir a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Cristo. Así que le doy gracias a Dios por esta hermosa tarde que el Señor me permitió compartir con ustedes, amados hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludamos a nuestro hermano Gerardo y a todos los hermanos que están ahí conectados. Les hago la invitación. El día de mañana estaremos predicando a las 11 de la mañana, hora Nueva York. Amén. Con el programa El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y vamos a estar predicando bajo el tema Iglesia que mata a sus profetas. La iglesia mata a sus profetas, como Jerusalén mató a todos sus profetas. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Seguiremos predicando la palabra del Señor hasta que Cristo venga. Así que recuerden algo. Esto es hasta que suene la trompeta. Dios me los guarde, Dios me los cuide. Bendiciones. Hasta que suene la trompeta. Amén. Amén, hermano Gerardo. Me llama y aquí pues nos reunimos aquí en mi casa para poder hacer el programa de televisión que tenemos con Cristo Rocafuerte, que es el canal 5493 allá en Guatemala. O sea que nos enlazamos y transmitimos desde aquí a todo lo que es Guatemala a través del canal de televisión por el canal 53 y 94. Así que me da una llamada y estaremos pendientes. Para estar aquí tiene que estar tipo 10 de la mañana o 9:30 en punto para orar y poder trazar el programa, la palabra del Señor. Así que mañana pues estaremos haciendo el programa de televisión. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Su amigo y hermano Héctor Giovanni Sagastume. Amén. Nos congregamos en la iglesia Movimiento Misionero Mundial con el pastor Saúl Urquieles. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y esto es hasta que suene la trompeta.